Es la apostasía, la verdad oculta en el tercer secreto de Fátima. Nos trasladamos al santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Era el sábado 13 de mayo del año 2000, día de la beatificación de los venerables Jacinta y Francisco, pastorcitos de Fátima. Al finalizar la emotiva misa de beatificación de los pastorcitos, el entonces cardenal secretario de Estado, Ángel Sodano, leyó el siguiente extracto del mensaje. Hermanos y hermanas en el Señor, en la solemne circunstancia de su venida a Fátima, el sumo pontífice, refiriéndose a Juan Pablo II, me ha encargado daros un anuncio. Como es sabido, el objetivo de su venida a Fátima ha sido la beatificación de los dos pastorcitos. Sin embargo, quiere atribuir también a esta peregrinación suya el valor de un renovado gesto de gratitud hacia la Virgen por la protección que le ha dispensado durante estos años de pontificado. Es una protección que parece que guarde relación también con la llamada tercera parte del secreto de Fátima. Este texto es una visión profética, comparable a la de la Sagrada Escritura, que no describe con sentido fotográfico los detalles de los acontecimientos futuros, sino que sintetiza y condensa sobre un mismo fondo hechos que se prolongan en el tiempo, en una sucesión y con una duración no precisadas. Por tanto, la clave de la lectura del texto ha de ser de carácter simbólico. Después del atentado del 13 de mayo de 1981, a su santidad le pareció claro que había sido una mano materna quien guió la trayectoria de la bala, permitiendo al Papa agonizante que se detuviera a las puertas. Aunque las vicisitudes a las que se refiere la tercera parte del secreto de Fátima parecen ya pertenecer al pasado, la llamada de la Virgen a la conversión y a la penitencia, pronunciada al inicio del siglo XX, conserva todavía hoy una estimulante actualidad. La señora del mensaje parecía leer con una perspicacia especial los signos de nuestros tiempos. La invitación insistente de María Santísima a la penitencia es la manifestación de su solicitud materna por el destino de la familia humana, necesitada de conversión y perdón. Hasta aquí lo que el cardenal Ángel Sodano leyó. Como veremos, son alarmantes las múltiples incoherencias en las que cae el exsecretario del Estado Vaticano cuando pronunció su discurso. Sé que habrá detractores que puedan argüir y con ello concluir que el texto no fue preparado por él, sino que el encargado de su redacción fue el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que por entonces era el antiguo cardenal Joseph Ratzinger. Pero el hecho es que, llegados a este punto, nunca sabremos con exactitud qué papel tuvieron las presiones ejercidas cuando es de conocimiento público y notorio que el Vaticano está gobernado por la masonería, y lo que ahora nos interesa conocer es lo que se ocultó en el año 1960, año en que el tercer secreto debió haberse publicado íntegramente. Contrariamente a lo que se esperaba, lo que se publicó el 26 de junio del año 2000 no fue sino una realidad, parcialmente tergiversada, mediante una pantomima, donde solo tenemos una visión, una representación de figuras y gestos, pero sin la intervención de palabra alguna. Las consecuencias las tenemos delante. Estamos en vísperas de los más atroces acontecimientos, que presumiblemente van a tener lugar pronto, muy pronto, y que nos han conducido al abismo de aniquilación en el que ahora se encuentra el mundo entero. Vayamos por partes y analicemos el texto. La primera objeción de este texto es que dice que el Vaticano nos comunica que el tercer secreto es una visión profética comparable a la de la Sagrada Escritura. En respuesta a esto, debemos añadir que, si el texto del tercer secreto de Fátima tiene categoría de profecía, ciertamente no puede ser únicamente por la autoridad
que provenga del sentido equiparable al de la Sagrada Escritura, más bien sino porque confirma lo que la palabra de Dios nos dice, que es el punto toral sobre el que descansa el mensaje de Fátima. Otra objeción importante es que el mensaje de Fátima no describe con sentido fotográfico los detalles de los acontecimientos futuros que se prolongan en el tiempo en una sucesión y con una duración no precisadas. Eso dice lo que leyó el cardenal Sodano. En respuesta a esto, como sabemos, las profecías no tienen una fecha concreta en cuanto a su finalización. Aun cuando la profecía manifieste un único mensaje, la vigencia hasta el momento de su cumplimiento y, por lo tanto, de la misma realización de la profecía, está condicionada y depende de la respuesta de la humanidad en su conjunto y de cada hombre y mujer en el sentido de su vida cristiana, que no solo privada. El cardenal Sodano pretende hacernos creer que debemos leer los acontecimientos narrados en el tercer secreto, sin un orden sucesivo y de forma simbólica, en pretérito, de forma que los hechos mostrados en la visión que se hizo pública el 13 de mayo del año 2000 se conviertan en un acontecimiento ya pasado, deformando precisamente el verdadero sentido de urgencia con la que el cielo nos invita a rezar y a hacer penitencia, con el fin de evitar un castigo de proporciones inimaginables. No es posible que María Santísima, que es la reina de la sabiduría, nos haya venido a contar un cuento, con unas viñetas, que es lo que nos sugiere la visión publicada del año 2000, y que encima de todo ese relato, el mensaje, no tenga más reflejo en nuestra vida diaria y en la actualidad, que es una moraleja. ¿De dónde nace ese perverso interés para que forzadamente apartemos la mirada de la Virgen María y de lo que ella nos quiso contar? ¿Y por qué se nos invita a descontextualizar el mensaje, relegando todo al intento de asesinato que sufrió Juan Pablo II? Obviamente es porque todavía no se ha cumplido lo realmente importante de la profecía, ya que la admonición ha de leerse siempre en el sentido presente. De otra forma, desconoceríamos los acontecimientos previstos y descritos con total detalle, y no sabríamos el destino que nos espera, que es justamente lo que algunos prelados masones del Vaticano pretenden que hagamos: no prestar atención a nuestra alma, y con ello nos condenemos. Otra objeción: ¿cómo es posible que el cardenal nos diga que dicho relato parece ya pertenecer al pasado? En respuesta a esta objeción, yo preguntaría: ¿cómo sabe usted, señor cardenal, que el peligro ya ha pasado, si según sus mismas palabras, el mensaje conserva todavía hoy una estimulante actualidad? Si el intento de asesinato contra el difunto Papa Juan Pablo II tuvo lugar el miércoles 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro, situada en el Vaticano, ¿cómo es posible que años después sea de estimulante actualidad, teniendo en cuenta que unas líneas más abajo nos dice que la esencia de Fátima es el llamamiento a la penitencia, a la oración? O nos miente usted, o la Virgen, y como lo segundo es imposible, usted no estuvo contando toda la verdad. ¿Cómo podremos conciliar tales afirmaciones sin caer en la duda de que hay algo clave que se nos ha robado de la verdad? Si según el Vaticano hemos conseguido con éxito esquivar el peor de los presagios y con ello hemos evitado el peor de los castigos, no tendríamos por qué preocuparnos. Por supuesto que esta afirmación es falsa. Ni el peligro ha pasado, ni se ha consumado la espantosa visión de un papa muerto, que no herido, huyendo de una gran ciudad medio en ruinas que es Roma, ni mucho menos se nos ha contado el por qué huye presa del pánico y es asesinado posteriormente. Y una última objeción: la señora del mensaje parecía leer con una perspicacia especial los signos de los tiempos. Repito, he citado textualmente las palabras del mensaje.
En respuesta a esta última objeción, diremos que la señora del mensaje, que no es otra que la Madre de Dios, no viene a darnos una opinión, ni una lección particular y sesgada de la realidad, como vulgarmente refiere este texto, con la palabra perspicacia, sino que el entendimiento de María no se manifiesta por ciencia infusa, como si este mensaje fuera una simple revelación hecha a un místico, sin más motivo que expresar una extrema preocupación en el ámbito de la vida privada, sino que ella, María, es la escogida como intermediaria y mediadora entre Dios y los hombres para comunicar a toda la humanidad una seria advertencia profética. Fátima, y concretamente el tercer secreto, ha de leerse dentro del contexto del tercer milenio, en el que ahora mismo nos encontramos, a la luz de los acontecimientos finales que estamos viviendo, y que el cardenal acierta al afirmar como los signos de nuestros tiempos, y con el trasfondo de la apostasía, que muy hábilmente parece disimular en todo el texto, cuando manifiesta que la veracidad del mensaje de Fátima descansa en la opinión general y el ingenio humano, llamándolo perspicacia, negando de alguna manera la autoridad de María y equiparando su inteligencia a la de una simple criatura humana, cuando María es arca de salvación desde el mismo momento en el que concibe a nuestro Salvador. El cardenal Sodano, el 13 de mayo del año 2000, dijo: los acontecimientos a los que se refiere la tercera parte del secreto de Fátima aparentemente ya son cosas del pasado. La interpretación que Sodano le da a la visión es como querer resolver la cuadratura del círculo. Explica de forma muy burda la profecía de un acontecimiento futuro, de un papa que será muerto por militares, o sea, por un grupo de soldados. En cambio, él habla del frustrado atentado contra la vida de Juan Pablo II, practicado por un único sicario. La interpretación de Sodano es claramente falsa, ya que lo que hizo fue alterar las palabras para que en la profecía solo apareciese destacada la figura de Juan Pablo II, quien murió en 2005 tras 27 años de papado de forma natural y por la enfermedad de Parkinson. El punto medular y delicado de la cuestión es que después de la visión que tuvieron los niños, la Virgen María les dio a conocer el significado de la visión, explicándoles claramente lo que sucederá con la Iglesia, y esas son las palabras explicativas que el cardenal Ángelo Sodano intencionalmente ocultó, dándole a la visión un significado de acontecimiento pasado. El hecho de que después de cada una de las visiones la Virgen les daba a los niños las palabras explicativas quedó evidenciado por lo que contó la hermana Lucía. Los tres veían las visiones, pero solo Lucía veía las visiones, escuchaba las palabras explicativas de la Virgen y además hablaba con ella. Jacinta veía las visiones y escuchaba las explicaciones, pero no hablaba con la Madre de Dios. Y Francisco solamente veía las visiones, no hablaba, ni tampoco escuchaba las palabras de la Virgen, por lo que explícitamente la Virgen les dijo a Lucía y a Jacinta: esto no lo digáis a nadie. A Francisco sí podéis decírselo. Si la visión del tercer secreto únicamente fuera eso, una visión, no habría necesidad de decirle a Francisco nada, ya que él mismo lo habría visto. La única forma de dar sentido a la petición de María cuando dice: a Francisco sí podéis decírselo, es que la visión viniera acompañada de una banda sonora en forma de explicación de lo que los niños acababan de contemplar y que obviamente requería de una segunda parte. Y esto fue lo que nuestra Madre del Cielo hizo al añadir la explicación del mensaje profético, con aquellas palabras claras, precisas y definitivas que el Vaticano ha mantenido ocultas. Sin embargo, la visión divulgada el 26 de junio del 2000 no indica nada que pueda ser entendido como aterrador. En realidad,
No hay nada tan espantoso en la visión que justificase la decisión del Vaticano de mantenerla bajo 7 llaves durante tanto tiempo y, lo que es peor, siendo la mayor prueba el hecho de que ellos están desobedeciendo a Dios. Se nos quiso hacer creer que el tercer secreto, representado exclusivamente por la visión, no contiene ninguna gran sorpresa, porque la sorpresa se encuentra en la conclusión todavía no divulgada de la frase: en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, etcétera, etcétera, con todo lo que sigue. Aquella misma frase que el comentario del cardenal excluyó del texto integral de las palabras de Nuestra Señora, según la cuarta memoria de la hermana Lucía, y que es la verdad oficial, ya que algunos miembros del Vaticano nos han traicionado. Quizás podemos entender que Dios no nos pide descifrar mensajes, sino vivirlos. Eso es la fe. En la tercera aparición de 1917, la Virgen dio a los niños un secreto, que hoy se conoce como el secreto de Fátima. En 1941, Lucía mencionó por primera vez la división de este secreto en 3 partes. Dijo: el secreto está compuesto de 3 temas y partes diferentes, y voy a revelar 2 de ellos. El primero es la visión del infierno y la designación del corazón inmaculado de María como el remedio supremo ofrecido por Dios a la humanidad para la salvación de las almas. El segundo es la profecía concerniente a una paz milagrosa que Dios desea otorgar al mundo a través de la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María y la práctica de la comunión de los primeros 5 sábados de mes. Lucía no hizo pública la tercera parte del secreto, que se mantuvo en el Archivo Vaticano hasta que el Papa, finalmente el 13 de mayo del 2000, lo promulgó, parcialmente, durante la beatificación de los pastorcitos Francisco y Jacinta. Fátima es, sin duda, la más profética de las apariciones modernas. La primera y la segunda parte del secreto, que se publican por este orden, por integridad de la documentación, se refieren sobre todo a la aterradora visión del infierno, la devoción al corazón inmaculado de María, la Segunda Guerra Mundial y la previsión de los daños que Rusia, en su defección de la fe cristiana y en la adhesión al totalitarismo comunista, provocará a toda la humanidad. Hubo 2 guerras mundiales, falta la tercera. El testimonio vivo de la hermana Lucía y de los múltiples prelados con nombres y apellidos que oficialmente confirman la existencia de 2 documentos totalmente distintos fueron reforzados en 1984, cuando el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, concedió una entrevista en el Vaticano a una revista italiana católica llamada Jesús, publicada por las hermanas Paulinas. En dicha entrevista, el por entonces cardenal afirmó que había leído el tercer secreto y sostuvo que éste se refiere a los peligros amenazando la fe y la vida del cristiano, y por tanto la del mundo. El Papa resume de forma perfecta las palabras del Apocalipsis, donde se mezclan los castigos espirituales, la condenación eterna, por la apostasía generalizada, y también castigos materiales, la destrucción, como consecuencias del abandono y corrupción de la fe. Ninguna de estas palabras tendrían sentido si solo existiera una visión, si no fuera por el hecho de la existencia de un segundo documento que hubiese añadido per se ese significado apocalíptico. Interrogado sobre por qué no había sido revelado, él contestó: si no se ha hecho público, por lo menos al presente, es para evitar que la profecía religiosa sea tomada equivocadamente por una búsqueda de lo sensacional. Ratzinger en ese entonces no dijo nada sobre que el secreto se refiriera al intento de asesinato de 1981. Recordemos que la entrevista se lleva a cabo en 1984, 3 años después del intento de asesinato de Juan Pablo II.
Este testimonio es demoledor y prueba una vez más cómo el Vaticano está dividido desde el inicio. Unos quieren contar la verdad y otros sencillamente no quieren que se sepa en absoluto, obstaculizando deliberadamente para que la verdad sea desconocida, y esto cobra aquí un matiz totalmente diabólico y para nada neutral, puesto que el signo de contradicción viene a ser finalmente María, justamente la mujer del Apocalipsis, quien ve con tristeza cómo el mundo es privado de la luz sobrenatural que muchos de los creyentes quieren y necesitan para la salvación de su alma inmortal. Son como ladrones de almas. Así lo manifestó el padre Malachi Martin cuando dijo que con la ocultación deliberada del secreto han privado al mundo de una penitencia leve, ya que de conocerse el tercer secreto íntegramente, como se nos quiso transmitir, según sus palabras, las iglesias y los confesionarios estarían a rebosar. El 19 de septiembre de 1846, Nuestra Señora de la Salette profetizó que como resultado de la apostasía de los últimos tiempos y de la negación respecto a la única y verdadera fe católica, la Iglesia será eclipsada. Como vemos, nuestra Madre del Cielo nos dice que la fe se perderá y que la Iglesia pasará por un tiempo de oscuridad, dándonos a entender que la prueba que tenemos que pasar y nos espera, a pesar de ser de extrema gravedad, solo será temporal y no total, sino parcial, ya que la Iglesia de Roma es una institución y sede del catolicismo y por ello el individuo es el último responsable de adherirse a la verdad de la fe o cometer apostasía. Roma, que no es lo mismo que la Iglesia católica, puesto que los cristianos bautizados forman en primer lugar y en conjunto el verdadero cuerpo místico, siendo Cristo su cabeza, que es la parte más importante para que funcione cualquier cuerpo, como centro de poder. Puede llegar a corromperse, pero eso no significa que todos los cristianos perezcan por su corrupción y con ello pierdan su alma, ya que la Iglesia está gobernada desde el cielo, no es terrenal, sino celestial. Es la apostasía. Hay muchísimas más citas, muchísima más información, mucha más documentación, que nos da a entender que el contenido del tercer secreto de Fátima se refiere a una crisis de fe en la Iglesia católica, a una apostasía, con funestas consecuencias para el mundo entero. Pío XII, quien murió el 9 de octubre de 1958, nos dio esta advertencia en un tiempo en el que alterar la liturgia era considerado algo impensable, no católico. Decía así: suponga, querido amigo, que el comunismo, Rusia y el comunismo, fueran solo los instrumentos más visibles de subversión para ser usados contra la Iglesia y las tradiciones de la revelación divina. Estoy preocupado por los mensajes de la Santísima Virgen a Lucía de Fátima. Esa persistencia de María sobre los peligros que amenazan a la Iglesia es una advertencia divina contra el suicidio de alterar la fe en su liturgia. Adivine qué, justamente esto fue lo que pasó con el Concilio Vaticano II, el mayor desastre en 20 siglos de la historia de la Iglesia, tan aplaudido por masones y modernistas, sin saber que justamente de aquellos barros tenemos estos lodos. La masonería celebra con un espíritu satánico las reformas llevadas a cabo por el Concilio Vaticano II, cargándose de un plumazo la liturgia milenaria y socavando la fe mediante actos tan aparentemente inocentes como la comunión en la mano, el que incluso ahora esté mal visto recibir la comunión en la boca y de rodillas. Han retirado los comulgatorios, ya que en el mejor de los casos permanecen como piezas de arte apartadas, como recuerdo de una época en donde la gente sí sabía lo que significaba la comunión, ya que muchas iglesias son, a día de hoy,
casi museos, donde los confesionarios son artículos de colección, vacíos la mayor parte del tiempo. Se podría decir viva la masonería o viva la falsa iglesia de Satanás. Demos la bienvenida al anticristo, que ya viene. Es una ironía, por supuesto, y esto lo digo por si es que existe alguien que quiera condenarse en el infierno para siempre. Monseñor Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII, dijo en 1938: «Estoy obsesionado por las confidencias de la Virgen a Lucía, la niña de Fátima. La obstinación de Nuestra Señora ante el peligro que amenaza a la Iglesia es una advertencia divina contra el suicidio que supondría la alteración de la fe en su liturgia, su teología y su alma. Escucho a mi alrededor a los innovadores que quieren desmantelar la capilla sagrada, destruir la llama universal de la Iglesia, rechazar sus ornamentos, hacer que se arrepienta de su pasado histórico. Vendrá un día en que el mundo civilizado renegará de su Dios, en el que la Iglesia dudará como San Pedro dudó. Estará tentada a creer que el hombre se ha convertido en Dios, que su Hijo no es más que un símbolo, una filosofía como tantas otras, y en las iglesias los cristianos buscarán en vano la lamparilla donde Dios los espera, y como María Magdalena, gritarán ante la tumba vacía: ¿dónde le han puesto? Tanto pecado no nos saldrá gratis. En Gálatas 6 se nos dice: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Nosotros estamos viviendo en la época de la apostasía y en el periodo de la aparición del anticristo, el periodo del tiempo del que nos habló en la Sagrada Escritura el mismo Jesucristo, al igual que fue profetizado por San Pablo. El pecado de apostasía constituye la negación de uno o más dogmas de la fe. Es un pecado mortal que envía innumerables almas al infierno eterno, ya que es el único pecado que no tiene perdón, y este es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado de apostasía es el rechazo a la fe que hemos recibido por el bautismo. Nosotros debemos recuperar el sentido de la verdad dogmática. Si un sacerdote, obispo, cardenal o incluso un papa dijera o hiciera algo que enseñe implícita o explícitamente alguna doctrina herética, nosotros debemos aborrecerla y resistirla. Debemos defender nuestra propia alma inmortal y hasta el punto que podamos defender las almas de otros, resistiendo a las afirmaciones heréticas, sin importar su procedencia, incluso si el Papa sostuviera tales cosas. Muchos católicos no conocen el hecho, ni están al corriente de que hubo casos en la historia de la Iglesia en que un Papa enseñó herejías o faltó a su deber de suprimir y corregir la herejía, lo cual lo inhabilita de forma automática en su cargo como Papa, dejando de ser sumo pontífice de la Santa Iglesia Católica por su defección en la fe. Y esto es importante recordarlo, porque si esto ocurrió antes, esto mismo volverá a ocurrir si es que no está ocurriendo. El tercer secreto también profetiza implícitamente que nosotros ahora estamos viviendo a través de las secuelas y cenizas de lo que fue el Concilio Vaticano II, donde claramente la Virgen María estableció la fecha límite de 1960 para que se hiciera pública la revelación íntegra del tercer secreto, para justamente poder evitar los frutos de ese apocalíptico concilio que ha llevado a la Iglesia hacia una apostasía silenciosa y que pronto ha de cristalizar en un cisma, o ha cristalizado ya que por sus frutos los conoceréis. También profetiza que la Tercera Guerra Mundial posiblemente deje a Roma en ruinas. En el fondo, la visión que forma la primera parte del tercer secreto nos muestra precisamente un escenario en ruinas y completa destrucción. Sor Lucía también nos indicó que, con sus propias palabras, el tercer secreto está en el Evangelio y en el Apocalipsis,
También se nos indicó en particular los capítulos 8 y 13 del Apocalipsis. El capítulo 13 se refiere específicamente a la venida del Anticristo. El capítulo 8 nos habla de los enormes castigos del cielo, que se suceden uno detrás del otro, y el 13 hace una clara referencia a la venida de un falso profeta, un antipapa, que ayudará a un poder político anticristiano, imagen del Anticristo. Según las palabras de la Virgen María, el comunismo instalado en Rusia representará el elemento satánico, a través del cual Dios se valdrá para castigar a toda la humanidad por la apostasía del mundo y de gran parte de la Iglesia. Y algunos siguen diciendo que Dios no castiga. Si Dios perdonara a esta humanidad, que está corrupta hasta los límites, tendría que perdonar a Sodoma y Gomorra. Si hay algo de lo que realmente podemos estar seguros, es que el castigo que está profetizado en Garabandal, Akita, La Salet y en la parte oculta del tercer secreto de Fátima es mucho más grave y mucho más terrorífico que la Tercera Guerra Mundial. Y esto no es en mi opinión, es la conclusión de todos los estudiosos, que afirman el motivo del por qué cada uno de los papas desde Juan XXIII no ha revelado el tercer secreto. Y es porque se describe, entre otras cosas, lo que acabamos de exponer, una gran destrucción material por el pecado de apostasía en el que el mundo ha caído. Si Dios